Hoy tenemos el desempaquetado del iPhone 17 Pro Max que me andaban pidiendo que lo testeáramos en los videojuegos, en las cámaras y fotos y videos. Esta versión es de 256 GB de almacenamiento interno. Vamos desempaquetándolo por primera vez. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete. Y aquí vamos quitando ya todo esto para conocerlo. Mira, aquí tenemos esta belleza. El que me tocó es en color azul, está también en anaranjado, que es llamativo, sin embargo este pasa desapercibido. Tenemos un peso bastante equilibrado por acá, 233 gramos, 8.22 onzas. Tenemos también resistencia Ceramic Shield 2. También tenemos resistencia al agua IP68, o sea, puede ser sumergido, no le pasa nada. Tenemos construcción de aluminio en todo su chasis. También tenemos aquí pues un gran módulo, pues sí está grande de verdad y son triple las cámaras. Las tres son de 48 megapíxeles, este es un sensor Shift que se llama, es un 3D, sí, es un PDAF también que tiene sus cámaras. La cámara selfie por supuesto es de 18 megapíxeles, también tiene autoenfoque automático PDAF. El flash LED sí que está un poco a la izquierda. Tenemos ultra wideband por acá y no posee pues bandeja SIM. Ahora solo es eSIM electrónica. Tenemos también aquí su pantalla. Es una OLED, sí. Es LTPO, XDR, Retina, HDR10 con 3000 nits de brillo máximo. En la caja solo viene pues este simple cable USB tipo C. Sí, es bastante delgadito, pero premium. Un acabado bastante bonito. USB tipo C en ambos extremos. También pues, no trae cargador. Sí, no trae cargador desde hace rato. 25 watts es el que soporta. Y también tenemos carga pues reversible de 4.5 watts. No trae pues un manual bastante grande. Tampoco sticker para que lo pongas en el automóvil. Sí. La batería por supuesto hay de dos versiones en 4823 mAh y de 5088. Aquí está nuestro iPhone 17 Pro Max. Conócelo por favor. Es bastante elegante, sinceramente. Me gusta mucho. Pues el grosor no es tanto. Han considerado muy bien este dispositivo para tener de tan solo 8.8 milímetros. Triple botonera en esta parte. El de arriba justamente es para ponerlo como en modo silencioso o accesos directos. Sí. También tenemos aquí el botón Power. Sí me gusta mucho porque está bastante grande. Este botón que está en la parte de abajo para accionar la cámara. Sí, para poder hacerle un zoom. Aquí tenemos la pantalla que ya te conté, pues es XDR, que está bastante bonita por cierto. Y también tenemos Ceramic Shield 2 en cuanto a protección, pues tampoco la agarres como martillo. Y también tenemos aquí una gran ceja, por supuesto, en la parte de arriba. Y con esos sensores que me encantan para poder desbloquear mi rostro con profundidad 3D. Un brillo bastante bonito que llega hasta 3000 nits. También tenemos aquí pues accesos directos como en el corazón, que es la cortina. Y también tenemos el modo música y también tenemos las señales como Wi-Fi, Bluetooth, también VPN y AirDrop, sí, para compartir archivos con diferentes dispositivos Apple y también en PC. Aquí estamos viendo que la pantalla se ve muy bonita con biseles en todos sus laterales nulos, una pantalla redondita que se ve bastante increíble. Aunque sí diría que con esa ceja que está en la parte de arriba, aunque no es ceja, sinceramente es como una pastilla, ¿sí? Y ahí tenemos isla dinámica para ver las notificaciones, cuando nos están llamando, cuando nos llega un pedido. Aquí también tenemos las utilidades como un llavero, la calculadora, en fin, ahí está muy llenito, ¿sí? Tenemos también aquí configuraciones en cuanto a sus aplicaciones con el Apple Store. En configuraciones tenemos aquí en general, te voy a demostrar que tenemos la versión de 256 GB de almacenamiento interno, que esto es lo que me tocó. Y también tenemos la posibilidad de conectar este dispositivo mediante HDMI HML gracias a su DisplayPort 3.2 generación 2. Así que tenemos buena compatibilidad ahí para poder incluso hacer un streaming, pero ojo, este se calienta un poquito, que ya lo vamos a ver más adelante en un test de rendimiento. Y también puedo decirte que vamos a probar las cámaras para ver cómo funciona en cuanto a grabación de video. Y como te dije, aquí podemos incluso seleccionar como silencio, poderlo poner también sin nada, para que no interrumpa, y con el timbre, pero puedes decirle que traduzca una nota de voz, una lupa, controles y sin acciones. Son atajos para poder darle ese uso correcto. Me encantó eso.
Algo que debo de destacar es que anteriormente venía con esto. Cuando tomábamos un video, de una vez se ponían HDR10. Esto es para subir este contenido en redes sociales o YouTube, por ejemplo. Pero ahora qué bueno que ya no trae activado eso. Mira, así venía anteriormente, ahora ya está desactivado. Se dieron cuenta que algunos no lo utilizan, pues yo no lo utilizo. Y aquí estamos en el apartado de las cámaras. Y también tenemos lo que ya habíamos visto en modos fotos como el live, o sea, en vívido. Tenemos modo triangular y 40 aumentos que está para espiar al vecino. Vamos a ver si logra ese zoom convencernos, gente. Ajá. Vamos a verlo más adelante porque tenemos un zoom de 4X que es óptico y digital hasta 40 que ya lo vimos. También tenemos modo noche y tenemos también ultra angular en la cámara selfie. Tenemos un autoenfoque. También tenemos 18, bueno, son 18 megapíxeles. Esto me encanta porque graba hasta en Full HD. Y bueno, comenzamos con HD a 24, a 30, 60 y 120 frames por segundo. También en 4K. Eso está muy bien, gente, en cuanto a la cámara trasera para poder grabar contenido para YouTube, TikTok, Instagram. Como sabemos, un Apple puede subir muy bien contenidos a Instagram con gran facilidad. Y ahora, por fin, innovó Apple. Tenemos doble vista. ¡Hala! ¿Cuánto tiempo no pasó para poder incluirle doble vista? Mientras que Android, ya se imaginan cuándo empezó. Es la realidad, gente. Es la realidad, sinceramente. No podemos decirlo. No podemos ocultarlo. No podemos taparlo con un dedo. También tenemos aquí la posibilidad de poder menear ese modo doble vista. Podemos hacer zoom haciendo con la interfaz de modo doble vista. Eso me gustó que tenemos muchos estándares para poder incluso ver algún artista a larga distancia y poder utilizar el zoom digital y óptico al mismo tiempo. Mira, aquí también en cámara pues trasera podemos grabar de esta manera. Bueno, llega hasta en 4K, sinceramente. Eso me agrada bastante, que podemos grabar videos de esta magnitud en cuanto a modo doble vista. Por fin, gente, por fin, ya era tiempo. Luego cámara selfie, pues así es como nos llega en cuanto a resolución. Nada mal, gente. Estamos viendo por aquí qué más nos ofrece. Está bastante completito, sinceramente. Casi voy dando por terminado este unboxing. Tenemos modo espacial. ¿Qué es esto? Para las capturas y videos espaciales con la notable profundidad. Para verlo con las Apple Vision. ¿Qué es esto? Ya lo probé, gente. Son unas gafas. Son como de realidad aumentada. ¿Sí? Tienes un 3D al fondo y puedes verlo de esta manera, ¿sí? Entonces, este contenido lo subes a tu red social. Bueno, este es un apartado solo para las Apple Red, sinceramente. Las Apple Vision, pues, sinceramente, me gustó cuando el primer momento que las probé. Es una tecnología nueva. Yo creo que más adelante va a estar puesta incluso en las gafas tradicionales. Y aquí justamente podemos hacer acciones como tomar fotos con este botón. Tenemos ahí la oportunidad de tomar fotos en modo ráfaga también y grabar video con ese botón en la parte de arriba. ¿Qué más nos encontramos? Pues simplemente pues su pantalla. Aquí también tenemos el calendario y vamos aquí a ver. Yo no encontré dónde estaba ¿cómo es la taza de refresco? Tal vez porque lo inicié con modo menores, ¿sí? Tanta fue mi exigencia que lo inicié como modo de menores. Esto es cuando le entregas el dispositivo a un menor y tienes que configurarlo tú por tu cuenta. Es decir, si yo quiero yo quiero tener el control total del menor, así fue como yo lo configuré, pero ya en el review y para el test de rendimiento lo configura normalito, ¿sí? Ahora estamos haciendo un unboxing, es un unboxing, pero estamos conociendo la profundidad que tal es. Vamos aquí viendo qué más, no lo encuentro sinceramente y me tardé un montón. Y yo les prometo que en el review vamos a verlo de todo, ¿sí? Y hemos terminado, gente. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por permitírmelo testear y a ustedes siempre por llegar en este canal. Suscríbete y nos vamos viendo en el test de rendimiento. Así que ya lo sabes, ya hemos terminado.